y he titulado el tema que vamos a tocar sobre el capítulo 5, las leyes y normas del campamento. Recuerden que el Señor está preparando a su pueblo, está ordenando las tribus y está preparándolo. Ya vimos en el libro Levítico que se preparaba los utensilios, se preparaba el sacerdote, se preparaba el campamento. Se estaba preparando porque cuando vas a entrar a la tierra de Canaán, o sea, cuando iban a entrar a una tierra que no conocían, se iban a encontrar con cosas que si no tenían esa preparación iban a tener grandes problemas. Así que el Señor estaba trabajando en lo interno para poder ver el funcionamiento externo. Capítulo 5 dice la palabra: Jehová habló a Moisés. Ponga su nombre allí, ¿verdad? Jehová habló a Moisés. Y qué bueno que en cada capítulo, al inicio, si usted tira el CD para atrás, ¿verdad? Usted ve en el capítulo 3, dice Jehová habló a Moisés. Usted ve el 4, habló Jehová a Moisés. El 1 dice, número 1 dice, habló Jehová a Moisés. Capítulo 2, el primer versículo, habló Jehová a Moisés. Capítulo 3, Jehová habló a Moisés. Capítulo 4, habló Jehová a Moisés y Aarón, a Moisés y Aarón, a Moisés y Aarón. Estamos viendo una repetición. Estamos viendo que Dios no para de hablar. Y qué bueno es que Dios no para de hablar. Dios sigue hablando porque Dios está preparando a su pueblo, preparando a su líder y quiere hacer algo grande y preparar su corazón, su mente y todo su ser, porque cuando van a entrar, cuando van a conquistar, necesitan tener esa preparación espiritual, física y total. Así que estamos viendo ese en el versículo 1, dice Jehová habló a Moisés diciendo, manda a los hijos de Israel que echen del campamento. Mire, esto es bien fuerte, ¿verdad? Echen del campamento a todo leproso y a todos los que padecen flujo de semen y a todos los contaminados con muerte. Hay tres cosas importantes allí, ¿verdad? Lo primero tiene que ver con el pecado. O sea, el pecado, la orden es que todo inmundo tenía que ser expulsado del campamento. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Así que hay alguien que tenía que tomar ese trabajo. Imagínense que le digan a ustedes, tienen que sacarme a todos los que están en pecado. ¿Quién quedaría en la iglesia? ¿Quién quedaría en el campamento? Imagínense. Y la orden dice, echen del campamento, ojo, del campamento, era el lugar central allí donde estaba el tabernáculo, hablamos de los meraritas, coatitas y gersonitas. Estamos viendo que la orden era echar del campamento a todo leproso. Así que habían tres direcciones de práctica pecaminosa o de una condición pecaminosa. Sabemos primero que es todo leproso. Levítico capítulo 13, en el versículo 3, Levítico 13:3, usted puede buscar allí en su Biblia, buscar ahí rapidito, Levítico capítulo 13, versículo 3, dice la palabra del Señor, y el sacerdote mirará la llaga en la piel del cuerpo, y si el pelo en la llaga se ha vuelto blanco y pareciese la llaga más profunda que la piel de la carne, llaga de lepra es, y el sacerdote le reconocerá y le declarará inmundo. Levítico 13:3. Así que el primer grupo que tenía que ser expulsado, sacado del campamento, echado del campamento, ¿verdad? Que era un lugar santo. El lugar santo, hay que sacar ese que estaba en esa condición, el leproso. También dice, en el segundo grupo dice, y a todos los que padecen flujo de semen. Segundo grupo, los que padecen flujo de semen, en Levítico 15:2. Vamos a Levítico rapidito, capítulo 15, en el versículo 2. Vemos el segundo grupo que tenía que ser sacado, echado, expulsado del campamento. 15, en el versículo 2 dice de esta manera, y hablar a los hijos de Israel, dice, cualquier varón, cuando tuviere flujo de semen, será inmundo, y esta será su inmundicia en su flujo, sea que su cuerpo destiló a causa de su flujo, o que deje de destilar a causa de su flujo, él será inmundo. Toda cama en que se acostare el que tuviere flujo será inmunda, y toda cosa sobre el que se sentare será
inmundo. Y cualquiera que tocare su cama, lavará su vestido, se lavará también a sí mismo con agua y será inmundo hasta la noche. Tenía que lavarse, tenía que estar limpio. Y el sentido aquí del pecado es, ¿verdad?, es contaminación. Estamos hablando de que tenía esta condición. Algunos tenían esta condición y Dios dice, no, tú no puedes entrar aquí en esa condición. Entonces, si vamos uniéndolo, estas características, está diciendo, bueno, tiene que sacar de allí la inmundicia. Así que el tercer grupo que tenía que ser echado, sacado, expulsado del campamento era, y dice versículo 2, y a todo contaminado con muerte. Wow. Era bien estricta esta norma. Esta norma es que no podía estar tocando muertos. Levítico 21:11. Vamos a buscar rapidito ahí. Levítico capítulo 21, versículo 11, dice la palabra del Señor: ni entrará donde haya alguna persona muerta, ni por su padre ni por su madre se contaminará, ni saldrá del santuario ni profanará el santuario de su Dios, porque la consagración por el aceite de la unción de su Dios está sobre él, yo Jehová. Así que no podía estar contaminado con muerto, y todo contaminado con muerto, no podía tocar muerto. Era bien estricto, ¿verdad? Dios es un Dios eterno, es un Dios santo, y las leyes y las normas que se hacen es para enseñar a todo Israel. Así que la primera cosa que rescatamos en estas leyes tiene que ver con sacar lo inmundo, expulsarlo del campamento. Ahora, si hacemos una aplicación a nuestras vidas, a nuestro ser, a nuestra práctica de fe, si Dios está diciendo a ti, mi hermano, y tú que me escuchas, que que hay cosas que son lícitas, pero hay cosas que no convienen, y hay cosas que tienen que sacar en el nombre del Señor, sacar toda inmundicia, todo que no agrada, esos frutos de la carne, sacarlo, envidia, vanagloria, sacarlo en el nombre del Señor, pedirle al Señor que envíe esos obreros que saquen, ¿verdad? Que el Espíritu Santo vaya haciendo esa obra. Así que manda a los hijos de Israel que echen. Dice que no era Moisés tenía que dar la orden que los hijos de Israel echaran del campamento esto. Entonces, de la manera literal, estamos hablando que todos los leprosos, los que padecían flujo y los que estaban contaminados con muertos, tenían que ser echados. Ahí, en ese área no puede estar. En el área de santidad no podía estar. Sin santidad nadie verá al Señor. Tiene que estar en un estado de santidad. Así que la primera palabra que quiero que recogen es pecado. Pecado. Dios es un Dios santo, ¿verdad? Dios es santo. Entonces Él demanda en nosotros santidad. Y Él está ordenándole, hablándole a Moisés, diciendo que mande. Y ahí hay también una enseñanza para el líder. Cuando Dios le está hablando al líder que mande, está cantando, Dios le está diciendo que mande, no está diciendo que le diga, porque que le diga es opcional. Bueno, no, está diciendo manda. O sea, autoridad. El líder tiene que tener esa autoridad de haber recibido la palabra de Dios y comunicarla tal cual Dios la da. Dice manda, no dice que si quieren o no. Le está dando una orden. Y ellos tenían que obedecer la orden. ¿Quiénes? Dice los hijos de Israel. Ellos tenían que sacar todo eso contaminado del campamento, sacándolo allí, ¿verdad? Porque era un lugar especial, era un lugar santo, especial, dedicado para el Señor. Y en esa condición no se podía ver al Señor. Lo vuelvo a repetir, sin santidad nadie verá al Señor. Jesucristo dijo en el Sermón de la Montaña: bienaventurado lo del limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Entonces, ¿cómo vamos a ver a Dios si no tenemos un corazón que se va sacando la inmundicia, lo malo de nosotros, pidiendo: Señor, quítame? Como decía el salmista: examíname, oh Dios, y pruébame. Si hay algo que está malo, sácalo, Señor, de aquí. Entonces, estamos buscando ese rostro del Señor. Lo segundo que vemos allí, estoy hablando del versículo 1 al versículo 5. Dice, el versículo 4 dice: y lo hicieron así los hijos de Israel, los echaron fuera del campamento, como Jehová dijo a Moisés,
Así lo hicieron los hijos de Israel, ¿verdad? Así lo hicieron los hijos de Israel. Qué bueno, que hay una obediencia. Ellos no dijeron, ay Señor, pero no. Dice que ellos hicieron lo que Dios les mandó. Qué bueno que nosotros hagamos lo que Dios nos manda, ¿verdad? Dios nos está mandando a hacer eso y hay que hacerlo. Dios no le dijo a Moisés, Moisés, no, que manda. El hombre de Dios, el siervo de Dios, al oír la voz de Dios, y Jehová habló, a escuchar la voz de Dios, obedece la voz de Dios. Y él tiene que pagar el precio en la obediencia, porque en la obediencia hay un precio. Lo segundo, mi amado hermano y amigo, está la ley de la ley sobre la restitución. Sobre la restitución. Dice la palabra que si confesare vuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Cómo así? Vamos a buscar en Primera de Juan. ¿Qué dice la palabra del Señor? Primera de Juan en cuanto a esto. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. ¿Qué le parece? Si confesamos, se debe confesar y cambiar. Si confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué nos dice la palabra ahí? Significa que Dios, a pesar de que el hombre es pecador, a pesar de que el hombre puede fallar, a pesar que en el campamento haya leprosos, haya gente con este problema de contaminación, con este problema de pecados, y usted y yo, que somos pecadores salvados, si confesamos nuestra falta, significa que usted como creyente no puede fallar. Sí puede fallar. ¿Qué hace un pecador? Un pecador peca. Pero cuando eso ocurría, Dios también dio la ley de la restitución. En el versículo 6 hasta el versículo 10 no habla sobre eso. Leamos, dice, di a los hijos de Israel, la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con los que los hombres prevarican, todos son todos, contra Dios y delinquen contra Dios, dice, aquella persona confesará el pecado que cometió. ¿Ve ahí donde vemos? Así que la ley sobre la restitución, versículos 6 al 10, nos habla de algunos aspectos importantes. Lo primero que tenía que hacer era confesar el pecado. Confesar el pecado, metí la pata y ya fallé, pues. No debía hacerlo, lo hice, ya lo hice. Si lo hiciste, entonces mira el versículo 7, dice, aquella persona, 5:7, aquella persona confesará el pecado que cometió. O sea, algunos dicen, bueno, yo pequé y todo, pero me quedé ahí. No, usted tiene que confesar su pecado. Si el pecado es contra Dios, tiene que confesarlo. Si es contra el hombre, también tiene que restituir. O sea, restituir es volver a tener la condición, es volver a restaurarse, a levantarse, porque a veces algunos fallan o caen en algún tipo de pecado. El problema no solo es fallar, de tener esa humanidad pecaminosa. El asunto es que usted puede ser restituido confesando el pecado, diciendo, ahora, ¿qué es pecado? Pecado es fallarle a Dios simplemente. Pecado es errar el blanco, es fallarle a Dios. Le pregunto, ¿cuántos de los que están aquí le han fallado a Dios? Bueno, en el momento que usted le ha fallado a Dios, en ese momento debe confesar su pecado para ser restituido. Amén. Dice, si confesare vuestro pecado, le está hablando a los creyentes, ojo, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Miren lo que dice aquí. El que cometiere, dice, el que prevaricaren contra Jehová y delinquen. O sea, no importa el tipo de pecado, está esa ley de la restitución contra el Señor. Así que hay que confesarlo. Otra cosa es que compensará el daño. Miren el versículo 7, dice, y compensará enteramente el daño. Así que esta ley tenía que compensar el daño. O sea, no solamente es como alguien dice, bueno, ya soy cristiano, pues tengo una deuda con el chinito, así que soy nueva criatura, el Señor me limpió, ese el chinito, sí está bien, el Señor te limpió a ti, pero tú tienes que pagar tu deuda. ¿Ves? O sea, tienes que, ¿qué cosa? Restituir. Tienes que volver a volver a la condición. Y entonces, ¿cómo se hacía? Confesar
y compensar. Mira eso, mira ese verbo, confesar y compensar. A veces muchos confiesan, pero no compensan. Yo no sé a quién le estoy hablando en esta noche, pero muchos confiesan, pero no compensan, o sea, dejan la cosa así a media. Y cuando usted deja un problema a media o lo deja en el aire, eso se llama conflicto latente, o sea, está en el aire, está todo ahí en el aire, ¿verdad? Y no le da libertad. Así que cuando se aplicaba esta ley, él tenía que confesar y compensar lo dañado. Y dice lo tercero que vemos en esta ley de restitución, dice, y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Imagínense, no solo compensar, sino el compensar es como decir, bueno, ya yo te pagué la deuda, pero yo quiero darte esto de más. En la Biblia registra de un hombre llamado Zaqueo. Zaqueo era un saqueador, era un publicano, tenía fama de que como publicano siempre cobraba de más. Pero el día que él se encuentra con Jesucristo y Jesucristo le dice, Zaqueo, yo voy a tu casa, voy a cenar. Zaqueo gozoso por tener el encuentro con el Señor, por tenerlo de huésped, él dice, bueno, si alguien es dañado, yo le voy a dar la cuarta parte, o sea, yo le voy a pagar lo que le robé más algo más. En este caso era la quinta parte. Dice, y lo dará aquel contra quien pecó. O sea, la quinta parte no era la deuda en sí, sino era como un agradecimiento de ser perdonado. No sé si me está captando, ¿no? O sea, le hará la quinta parte. O sea, usted no tiene que dar la quinta parte. En la ley romana, cuando se tenía que apoyar a alguien, lo llevaba una milla. Esa era la ley, una milla. Pero Jesús dice, si alguien te pide llevarle una milla, llévale una más. ¿Ve? La milla extra no es la ley es de la gracia. Yo voy a ¿qué? Yo quiero llevar una milla más, no estoy obligado a hacerlo. Así que la quinta parte era una forma de decir, sabes que ya te pagué el daño, pero yo quiero añadir al daño esa quinta parte, esa extra, esa parte de gracia. Estamos hablando de la ley de la restitución. Y dice la Escritura, y aquel hombre que no tuviera pariente, el cual sea resarcido el daño, se dará la indemnización del agravio a Jehová, entregándola al sacerdote, y además del carnero de las expiaciones, con el cual hará expiación por él. Toda ofrenda de todas las cosas santas que los hijos de Israel presenten al sacerdote, suya será, y lo santificado de cualquiera de cualquiera que diera al sacerdote será suya. O sea, habían casos en que la persona no tenía familia, ¿verdad? Casos de herencia, Entonces, al tenerle la falta al hombre, al prójimo, era como faltarle a Dios, ¿verdad? Y el representante de Dios allí hablando era el sacerdote, era el que recibía la ofrenda, el que recibía dice indemnización, se le dará la indemnización del agravio. Lo que podemos ver es la ley de la restitución. Y qué bueno que existía esa ley de la restitución. Imagínense, dice Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor en que siendo pecadores, en que nosotros siendo contaminados por el pecado, fallados, Cristo murió por nosotros. Ahí hay una restitución a través del amor. ¿Qué le parece? Dios está restituyendo a ese pecador fallido a través del amor. Aquí en el libro de Números estamos viendo que la restitución se daba no solo por ley, sino por el amor. Porque si no había quien poder compensar, ahí estaba el Señor recibiendo de gracia, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la ley de la compensación. Tiene que ver con confesión, compensación y añadidura. Así que la otra palabra que estamos hablando, la segunda palabra de la ley de la restitución, es misericordia. Primera palabra, pecado. Todo el que es pecado no puede entrar al campamento, no puede entrar a esa presencia, a esa santidad de Dios, que Dios es santo. En la ley de la restitución estamos hablando del ser de Dios, de la misericordia. O sea, a pesar de eso, Dios abre una puerta para que nosotros los pecadores pudiéramos ser restaurados, ¿verdad?
ahí, ¿verdad? Qué bueno, más Dios muestra su amor. Y vemos Dios, cuando hablamos de la restitución, hablamos de Dios mostrando su amor, Dios restituyendo. Y qué bueno, hermano. Si Dios no nos hubiera restituido a nosotros, ¿sabe las veces que Dios la restituyó a usted? ¿Qué le parece? Lo triste es que a veces en la iglesia no hay restitución. Hay destitución, pero no restitución. Destitución, vete. Ay, santo Dios, pero no restitución. Venga, levántese, hermano. No funcionó. Algo hice mal o algo no hice. Algo no funcionó. Pero yo creo que a pesar de esa situación mía, a pesar de esa condición mía, a pesar de que yo estoy contaminado y estoy inmundo y me he manchado por lo que sea, por la lepra del pecado, a pesar de eso, Dios tiene misericordia y Dios me levanta, me restituye. Y qué bueno ese Dios de restitución. Y lo tercero, está en el versículo 11 al 31. El 11 al 31 habla sobre el mismo tema. Tiene que ver sobre la ley de los celos. Ley sobre los celos, ¿verdad? Dice en el versículo 11, también Jehová habla a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de algunos se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con él y su marido no lo hubiese visto por haberse ella mancillado ocultamente, ni hubiera testigo contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto. Si viniere sobre él el espíritu de celo, mire que sí dice espíritu de celo, no es como alguno que dice espíritu ven espíritu por todos lados. No, ahí dice literalmente espíritu de celo, o sea, el hombre se puso celoso. Pero este hombre no sabe si es verdad o es mentira, pero él tiene celos, no sé los varones que están aquí, también las mujeres. Aquí no hay nadie celoso, ¿verdad? Qué bueno que aquí nadie es celoso ni celosa, ¿verdad? Pero sí había en aquel tiempo, había gente que tenía ese espíritu de celo, decía, aquí hay algo raro. Mi esposa no está comportándose como siempre, hay una conducta diferente, algo está pasando, no sé. Entonces, cuando había ese espíritu de celo, había como ese presentimiento allí de que algo no andaba bien. Este hombre venía y iba al sacerdote y dice, entonces, verso 15, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella traerá su ofrenda. Imagínense, cuando venía esa mujer con una ofrenda, pueblo, o sea, todo el que estaba decía, venga, algo está pasando raro. Hace años yo visité me acuerdo que fui a la comarca, en la comarca Cunayala hace años y yo vi una persona que estaba cortada por acá por el cabello y lleno de una mancha negra y todo, y yo le decía a la persona, ¿y eso qué pasó con la persona? Y todo el mundo la miraba, no, es que hubo problemas, dice, sí me dijo, hubo problemas. Entonces, y las personas que caen en esta situación la ponemos así. Así que todo el pueblo se entera de que cuando estaba en esa condición era porque algo había pasado. Entonces aquí estamos viendo que cuando ella llevaba la ofrenda, es porque algo había pasado en esa familia, algo había pasado en ese hogar. Y dice, versículo 15, el marido traerá a su mujer al sacerdote y con ella su ofrenda, la 10ª parte del efa de harina de cebada. No echará sobre ella aceite ni pondrá sobre ella ofrenda de celo, ofrenda de celo. Recordativa, o sea que cuando iban, es triste para la mujer en esta situación, pero también puede ser el hombre que viene donde el sacerdote y todo el pueblo dice, algo está pasando. Algo está pasando. Así que la ofrenda le traía a la memoria el pecado, o sea, iban a ser examinados para ver si era cierto. Dice, y el sacerdote hará que ella se acerque, la ponga delante de Jehová, luego tomará el sacerdote el agua santa y con un vaso de barro tomará también el sacerdote el polvo y que hubiere en el suelo el tabernáculo, lo echará en el agua. Y se está dando, ¿qué cosa? Un proceso de la ley sobre celo, tiene que pasar por eso, ser llevada, después hacer esta prueba de la ofrenda recordativa. Las aguas de la amarga se acarrean bendiciones, entonces ella tiene que tomarse eso, y si era cierto, había problema, me dice, si te has descarriado de tu marido,
y te has amancillado y has cohabitado contigo alguno fuera de tu marido, dice, el sacerdote conjurará a la mujer con juramento de maldición y dirá a la mujer: Jehová te haga maldición y exacreción en medio de tu pueblo, haciendo que Jehová, que tu muslo caiga y que tu vientre. Eso era, ese pecado de adulterio era bien fuerte. Ojo, cuando nosotros vemos la palabra adulterio pensamos que es solamente de pareja. Pero adulterio no solamente de pareja, adulterio viene de adulterar, de cambiar. Es como que hay una leche, usted le echa agua y la altera. Así que toda relación que es alterada, ¿verdad? Es alterada, cambiada, sería adulterar. Estamos hablando del sentido de todo. O sea, cuando se cambia, el sentido de matrimonio es cuando se viola esto de la intimidad. Entonces, decisiones, dice. Y el sacerdote escribirá estas maldiciones en un libro. Ojo, mire que no solo se aplicaba esa ley, sino que se escribía, se guardaba y las borrará con las aguas amargas y dará a beber a la mujer las aguas amargas que trae la maldición y las aguas que obran maldición. Ahora, mire, dice en el versículo 26, y tomará el sacerdote un puñado de la ofrenda de la memoria de ella y lo quemará sobre el altar. Y después dará a beber las aguas a la mujer, le dará pues a beber aguas, y si fuera inmunda y hubiere sido infiel a su marido, las aguas que obran maldición entrarán en ella para amargar su vientre, y se hinchará y caerá sobre el muslo, y la mujer será maldición en medio de su pueblo. Eso es sobre el adulterio, ¿verdad? Del celo. Dice: más, si la mujer no fuera inmunda, sino que estuviera limpia, ella será libre, será fecunda. Versículo 29, esta es la ley de los celos. Así que la tercera ley que vemos aquí en el capítulo 5 es la ley de los celos. Cuando la mujer cometiera infidelidad contra su marido y se amancillara, o del marido sobre el cual pasara espíritu de celos, y tuviere celo de su mujer, la presentará entonces delante de Jehová, y el sacerdote ejecutará en ella toda esta ley. El hombre será libre de iniquidad y la mujer llevará su pecado. Imagínense. En la ley de los celos estamos hablando acerca del descarrío. Ojo con esa palabra, descarrío. Entonces, descarrío. También hablamos de infidelidad. La ley de los celos tiene que ver con infidelidad, pero también con cohabitar. O sea, cohabitar de una manera no correcta, cohabitar. La otra cosa de la ley de los celos, estamos hablando del espíritu de los celos. Estamos hablando de que hay una sospecha de que algo no está bien de parte del hombre. El hombre, puede ser la mujer también, en este contexto es del hombre, que él sospecha algo de la mujer, que la mujer no, hay algo raro en mi mujer que no es normal, ¿verdad? Entonces entraba en espíritu de celos, con eso ahí sospechando. Y lo tercero que vemos en la ley de los celos, vemos que está la prueba ante el sacerdote. Así que vemos un descarrío, una infidelidad y prueba ante el sacerdote. Ahora, Ezequiel 16:32, vamos a ir cerrando. Ezequiel, busquemos Ezequiel capítulo 16, versículo 32, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice: si no como mujer adúltera, que en lugar de su marido recibe ajenos. Imagínense que esto es tan profundo que el capítulo 16, mire, versículo 3 nos dice, es una foto que sobre esta infidelidad de Israel, ¿verdad? Dice el 16, Ezequiel 16:13, dice, y di, así ha dicho Jehová el Señor sobre Jerusalén: tu origen, dice, tu nacimiento es de la tierra de Canaán. Mire toda la foto de la historia. Tu padre fue amorreo, o sea, extraño, y tu madre etea, extraña. Y en cuanto a tu nacimiento, el día que naciste, no fue cortado tu ombligo, ni fuiste lavada con agua para limpiarte, ni salada con sal. O sea, está fuerte esto, ¿verdad? Pero ¿sabes lo que dice la palabra? Versículo 16 dice 16:6, Ezequiel: y yo pasé junto a ti y te vi sucia en tu sangre. Y cuando estabas en tu sangre te dije, vive. Sí, te dije, cuando estabas en tu sangre, vive. Y te hice multiplicar como la hierba del campo, y creciste y te hiciste grande y llegaste a ser muy hermosa. Imagínense, estaba desnuda y descubierta.
Y ahí estamos viendo la foto de cómo Dios está hablando a través del profeta, ¿verdad? Ezequiel. Dice el 12, puse joyas en tu nariz, zarcillos en tu oreja y una hermosa diadema en tu cabeza. Así fuiste adornada con oro y de plata. Dice, y salió el renombre entre las naciones a causa de tu hermosura, porque eras perfecta. A causa de mi hermosura yo puse sobre ti. Perfecta a causa de la hermosura, de mi hermosura, dice Dios. Dice Jehová que puse sobre ti. Así que lo bello y lo hermoso que usted y yo podemos tener es porque Dios todo lo hace hermoso en tu tiempo. Tú eres hermoso o hermosa porque Dios nos ha hecho hermoso. Yo sé que estamos en Zoom, pero yo creo que alguien pudo haber dicho amén, pastor, yo soy hermoso porque Dios lo hace hermoso en su tiempo. Entonces, toda esa hermosura Dios está cuidándolo y habla sobre la santidad. Así que el capítulo 6 no habla de eso. No habla del pecado y cómo se aplicaba la ley, no habla de la restitución. A pesar de esa condición, Dios restituye, pero también acerca de los celos. Dios es un Dios celoso, ¿verdad? Un Dios bueno y Dios tiene un pacto con nosotros. Ezequiel 16:8, leamos muy rapidito. Ezequiel 16:8 respecto a esto, ¿verdad? 16:8 dice la palabra del Señor. Dice, y pasé yo, 16:8, y pasé yo otra vez junto a ti, y te miré. Y aquí que tu tiempo era tiempo de amores, y extendí mi manto sobre ti, y cubrí tu desnudez, y te di juramento, y entré en pacto contigo. Gloria a Dios. Dice Jehová el Señor, y fuiste mía. Wow. Está hablando a su pueblo. Está hablando de dónde Dios había sacado a su pueblo, dónde había sacado a Israel. Pequeña era entre las naciones. Nosotros sin Dios no somos nadie ni nada. Por eso que en esta noche, como decía un amigo, yo soy un don nadie hablando de un don todo. Un don nadie hablando de un don todo. Así que las leyes, las normas son importantes. No salvan, ojo, no salvan, pero sí van marcando, ¿verdad?, la diferencia entre lo santo y lo profano. Mi hermano, mi hermana, en esta noche vemos un Dios de misericordia, un Dios que entró en pacto con nosotros a través de Cristo Jesús, hizo pacto. Así que el libro de Números va recogiendo, el capítulo 5 está diciendo que Él quiere que saquemos todo lo inmundo, todo lo que no le agrada a Dios, sácalo en el nombre de Jesús. Si hay algo que te está estorbando para tener la comunión íntima con Dios, sácalo en el nombre de Jesús en esta hora. Orgullo, vanidad, sácalo en el nombre de Jesús en esta noche. Y si hay alguien que ha caído en algún pecado, acción pecaminosa y dice, ya yo estoy listo, pastor, ya yo no me levanto, ya nadie me levanta. Te digo en esta noche que Dios levanta al caído, Dios restituye también. Y Dios te va a levantar para su gloria. Y más en estos tiempos que estamos viendo, en tiempos postreros, Dios va a levantar gente que está caída, esos que están golpeados, lastimados, lo va a levantar para que puedan ser restituidos y que lleven su gloria a todo lugar. Y por último, Dios es un Dios de celo, un Dios bueno. Así que Él nos lleva a donde el sacerdote. ¿Quién es nuestro sacerdote? Jesucristo, nuestro sumo sacerdote, grande en misericordia. Así que aunque haya habido descarrío, infidelidad, aunque haya habido toda esta lucha, si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y librarnos de toda maldad. Así que en esta noche, mi hermano, mi hermana, amiga, entramos en pacto con el Dios. Entramos con el pacto y estábamos, como veníamos del amorreo y del eteo, Él nos fue a buscar Canaán y allá hizo una gran nación. Hasta este capítulo, en el contexto, vamos hacia Canaán, pero Dios no quiere que entren a Canaán sin estar preparados. Iglesia, prepárate en santidad, prepárate en misericordia, pero sobre todo, prepárate en amor, en el nombre del Señor. Que Dios le bendiga en esta noche a todos mis amados hermanos y oyentes. Bendiciones.